Este tema que vamos a compartir en estos momentos viene dando seguimiento a lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, o al menos en las oportunidades que a mí me ha tocado participar, que es precisamente hablando acerca de la gracia de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la gracia, pero dentro del vínculo del matrimonio. La Escritura dice que desde el principio Dios creó a un varón y una mujer y que los unió en matrimonio, los unió como una sola carne. Por eso deja el hombre a su padre, a su madre, se une a su mujer y forman una sola carne, nos dice Génesis. Pero también en los evangelios Jesús retoma, nuestro Señor Jesús retoma esta idea de Dios para decir que no han leído desde el principio que Dios los creó así. Entonces esta palabra, por supuesto que está dirigida a los matrimonios, pero también a aquellas personas que están solas, que no están unidas en matrimonio, sea por alguna causa que se haya disuelto el matrimonio o que sean solteros, porque pues, seguimos teniendo la responsabilidad de instruir a estas nuevas generaciones, a la gente que viene detrás de nosotros, y por eso es importante conocer acerca de la gracia de Dios que opera, repito, en el vínculo del matrimonio. Ya hemos hablado acerca de la gracia de Dios para con nosotros, acerca de la gracia para con los creyentes, acerca también de la gracia para con los de afuera, acerca de la gracia también para todo tipo de situaciones que vivimos en nuestra cotidianidad. Hablamos también de la gracia para perdonar y hoy quiero hablar entonces acerca de la gracia en el matrimonio. En su libro Me casé contigo, no con tu familia, la autora y terapeuta familiar Lina Mintle escribe una conversación que se dio en su consultorio. Ella atiende a cientos y cientos de parejas que llegan a su consultorio con alguna problemática. Y ella narra en su libro, entre otros casos, este caso que he tomado como introducción, de un hombre llamado Don y una mujer llamada René. Dice que tuvieron problemas a tal punto que se separaron. No se divorciaron, sino que se separaron. Pero acordaron reunirse para tener sesiones de terapia matrimonial. Y entonces Don, el varón, no entendía lo que perturbaba a su esposa, pero estaba seguro de que podría solucionarse. Después de todo, él comprendía que el matrimonio era un pacto. Y entonces la terapeuta le preguntó a René, a la mujer, si ella compartía esta misma perspectiva de Don. Es decir, si creía que el matrimonio era efectivamente un pacto. Y entonces René respondió, no, no realmente. Nunca lo he visto funcionar en nadie en mi familia. Yo provengo de una línea de divorcios. Sí, yo esperaba que en mi caso pudiera llegar a ser diferente, pero pensar en eso hoy me doy cuenta que fue algo ingenuo, algo irrealista. Esperar que dos personas permanezcan juntas toda la vida. Uf, no me malentienda, doctora, le decía. Es una fantasía estupenda, pero no funciona. Quiero decirles a todos los que estamos aquí y a todos los que me escuchan o van a escuchar posteriormente este mensaje que quedará aquí en la página de Villada a través de Facebook. En todo matrimonio efectivamente hay fricciones. En todo matrimonio hay fricciones. Y así como vemos que el metal se fricciona entre sí, provocando ruidos muy molestos y que se esté debilitando el material, así también el matrimonio necesita un lubricante. Ese lubricante se llama gracia. Para que el matrimonio pueda tener una relación saludable y pueda funcionar de manera adecuada y que evite esa constante fricción,
se necesita precisamente la gracia. Gracia en el matrimonio. Es precisamente en el hogar y particularmente en el matrimonio donde la gracia se enfrenta a su prueba más difícil. Para algunos esa prueba inició una vez que terminó su luna de miel. Pero para otros inició estando todavía la luna de miel. Alguien comentó en alguna ocasión que el matrimonio tiene 3 anillos. El primero es el de compromiso, el segundo es el de matrimonio y el tercero es el anillo del sufrimiento. Personalmente, hermanos, yo les comparto que me percato que en algunas ocasiones me es más fácil, es más sencillo para mí extenderle gracia a otro hermano e incluso a alguien que no es parte del pueblo del Señor que extendérselo a mi propia esposa. Y si usted es un creyente, usted va a coincidir conmigo en que esta situación es más recurrente de lo que quisiéramos incluso reconocer. Yo he tenido el privilegio de estar casado con mi esposa Elvia durante 14 años, casi medio más, y créanme que cuando les digo que no ha sido sencillo, hermanos, el aceite de la gracia no siempre ha fluido, a veces ha escaseado, a veces ha habido situaciones que nos han llevado a fricciones, de verdad, a problemas serios que requieren precisamente de la gracia de Dios para ser resueltos. Estoy hablando por mí, estoy hablando en mi caso. Sé que no pasa en todos los casos, pero se necesita la gracia para vivir el matrimonio y lo vamos a ver a través de 3 pasajes. Yo espero en Dios que podamos revisarlos de la manera adecuada, porque hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que quisiera yo tomar en este momento que hablan acerca del matrimonio desde diferentes perspectivas y que podamos verlo cada uno de estos. En ellos vamos a encontrar 3 realidades que puede y debe, y de hecho así será, enfrentar toda pareja. Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, hablando en este apartado acerca del matrimonio, dice que los matrimonios que no han perdurado es porque omitieron una o más de estas realidades, ya sea de manera pasiva o de manera deliberada. Entonces vamos al primer pasaje, que sería 1 Corintios capítulo número 7, por favor. 1 Corintios capítulo número 7. Vamos a ver del verso 3 en adelante. Del verso 3 en adelante. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Esa parte la vamos a dejar hasta ahí. Este primer aspecto tiene que ver con la gracia para enfrentar las realidades conyugales. El matrimonio, hermanos, requiere la ausencia del egoísmo. Pablo escribe aquí acerca del deber, acerca de la potestad, acerca del no negarse el uno al otro. Y estos 3 términos están relacionados con la intimidad sexual según el contexto en el que Pablo está escribiendo. Pero la aplicación que podemos nosotros darle va más allá del mero aspecto de la intimidad sexual. Está Pablo animando a los creyentes a que no exista el egoísmo en la relación. ¿Qué se necesita para vivir sin egoísmo? Hermanos, se necesita gracia. Gracia para aceptar, gracia para comprender, gracia para pasar por alto algunas cosas.
gracia para perdonar, gracia para respetar, gracia para ceder a mis propios derechos, gracia también para afirmar al otro, para contenerme de muchas cosas. Se necesita la gracia para dar y también se necesita la gracia para recibir. El matrimonio requiere entonces que los cónyuges no seamos egoístas. En esta semana precisamente leía yo en Facebook este texto que hablaba acerca de el egoísmo en el matrimonio y hacía un exhorto a los solteros y decía, si no te gusta ceder, no te cases. Si odias pedir perdón, no te cases. Si te cuesta perdonar, entonces no te cases. Si no quieres renunciar a las cosas que te gustan por alguien, no te cases. Si solo piensas en tu felicidad, no te cases. Si amas tu independencia y hacer las cosas por tu cuenta sin consultar a nadie, no te cases. Si solo quieres hacer lo que a ti te gusta, no te cases. Y si no sueles asumir tus errores, no te cases. Porque el matrimonio nos desafía a moldear nuestro carácter. Y si deseas vivir solo para ti, entonces no te cases. El matrimonio se vive ya no para uno mismo, sino para el otro. Por eso dice, ya no eres dueño de tu cuerpo, es tu mujer. Mujer, ya no eres dueña de tu cuerpo, es tu marido. Por eso habla entonces aquí de la entrega total, de que no te limites, que no busques tu propio beneficio, sino que cedas al otro. No busques tu propia felicidad, no busques tu propia satisfacción, sino más bien que cedas en pro del otro. Casarse es muy bueno, pero nadie dijo que sería fácil. Aunque esto parezca duro, esa es la realidad. Yo, por supuesto, quiero que nuestros jóvenes se casen. Yo los motivo a que se casen, pero también les hago algunas palabras de advertencia. Tengan cuidado, porque esto no va a ser fácil. Esto no va a ser sencillo. Un buen matrimonio requiere entonces desinterés. Se necesita gracia para poder ceder los derechos que se supone por ley nos corresponden a nosotros. Dejar de exigir más y ceder más. ¿Cuántos problemas se dan en el vínculo del matrimonio? Porque queremos que se respeten mis derechos, pero no respeto los derechos de mi cónyuge. O porque busco mis propios intereses, busco mi propia satisfacción, busco sentirme bien y todo mi matrimonio gira entonces en ese sentido. Y yo no cedo, yo no doy. Tengamos cuidado entonces en albergar el egoísmo dentro del vínculo matrimonial. Requiere que sea quitado. Eso es lo primero que miramos aquí. Si vamos al mismo capítulo 7, pero verso 10 en adelante, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Dejemos ahí la lectura. Para ti que todavía no formas un matrimonio, yo te quiero decir, si me estás escuchando, pon atención. Si no estás dispuesto a tener un compromiso para toda la vida, una vez más te digo, entonces no te cases. Cuando la persona ya está pensando, bueno, si no funciona, vamos a separarnos, cada quien por su lado, vamos a intentarlo a ver qué pasa, esa mentalidad no te va a ayudar. Porque el matrimonio fue concebido por Dios como la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Y si existe algo importante que Pablo está resaltando en estos pasajes, es si te vas a casar, pero para toda la vida. En la mente de Pablo está la permanencia, no algo ocasional o de poca duración. Pablo está diciendo una y otra vez
En el verso 10, que la mujer no se separe del marido. En el verso 11, que el marido no abandone a su mujer. En el verso 12 dice que no lo abandone. Y vuelve a decir que no lo abandone en el verso 13. Este argumento que nosotros miramos aquí es tan serio que lo dice no una, no dos, no tres, sino 4 veces. Que no se separen, que no se separen. Pablo está diciendo entonces que esto es de suma importancia. Por eso lo enfatiza de esta manera. Sería muy bueno, no sé cuántos tienen esa costumbre de están teniendo un problema, están teniendo una discusión y entonces dices, sí, si a esas vamos, entonces ¿sabes qué? Lárgate. O si a esas vamos, ¿sabes qué? Me voy de la casa. O si a esas vamos, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Yo te ruego, amado, en el nombre del Señor, quítate esa palabra de tu vocabulario. Las palabras fueron concebidas para darle expresión a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Quítate eso de la boca. Esa palabra no debería existir entre nosotros. Mucho cuidado con la forma en cómo nosotros nos dirigimos y cómo resolvemos las situaciones, sin importar qué tan acalorada esté la discusión o qué tan fuerte sea el desacuerdo. Evita llegar al extremo de sugerir siquiera una ruptura de tu vínculo matrimonial. No lo hagas. ¿Qué se necesita entonces para tener un compromiso para toda la vida? Se necesita gracia. Se necesita gracia. Se necesita una enorme cantidad de gracia para llegar a acuerdos, para negociar, para perdonar y para seguir adelante. Se necesita gracia para perseverar, a pesar de que los mismos errores y el mismo pecado se cometen una y otra vez. Necesitamos la gracia de Dios para seguir adelante. La gracia, porque un matrimonio lubricado con gracia será durable, será permanente, estará protegido contra el desgaste constante de la fricción. Pasemos ahora a la tercera realidad que nos muestra este pasaje de 1 Corintios capítulo 7. Vamos al verso 26 en adelante. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Y a ti, varón que me escuchas, mujer que me escuchas, yo te pido ahí, resalta esas palabras que dice, tendrás aflicción de la carne. Alguien te engañó, alguien te mintió, tuviste falsas expectativas al momento de unirte a tu pareja. Yo te quiero decir lo que la Biblia dice, tendrás aflicción de la carne. ¿Qué significa esto? Que un tercer aspecto que nos enseña Pablo respecto al matrimonio en 1 Corintios 7 es que el matrimonio incluye momentos de conflicto. Y esto es quizá una de las más grandes verdades que yo pueda regalarle a los matrimonios en esta tarde y a los que piensan unirse en matrimonio. Tendrán aflicción de la carne. No importa si para el varón ella es la princesa encantada, la más hermosa, tendrá aflicción de la carne. No importa si ella piensa que el varón es su príncipe encantador y gallardo, tendrá aflicción de la carne. Porque el matrimonio, más que ser sinónimo de felicidad, es sinónimo de tribulación. Por eso en alguna ocasión escuché a un predicador decir que el libro favorito de los novios es Cantar de los Cantares y el de los casados, Lamentaciones. En el matrimonio, los problemas son como este personaje de Marvel llamado Thanos, inevitables. La lista es interminable. Existen problemas debido a las calamidades que pasan en el matrimonio, debido a las enfermedades, debido a nuestra antigua naturaleza, problemas también con los niños, con la forma de la crianza, con las disputas familiares, problemas por la economía, por las presiones laborales, incluso puede haber problemas, y yo puedo afirmar que de hecho los hay, por las actividades de la iglesia. Y entonces se requiere gracia para que los dos puedan soportar.
gracia para aceptar, gracia para perdonar, gracia para a veces reírse de las cosas que ocurren, gracia para seguir adelante, gracia para animarnos el uno al otro en medio de los caminos tan desolados que a veces nos toca recorrer, pero que lo hacemos juntos. En más de una ocasión, hermanos, yo he tenido conflictos con mi esposa. Desde que yo llegué a Villano, a la congregación donde por gracia de Dios sirvo como pastor, hablando con los varones, lo primero que les dije claro es, hermanos, no crean que yo tengo un matrimonio ideal o perfecto. Yo también he tenido mis desilusiones. Yo también le he fallado a mi esposa y ella me ha fallado a mí. Hemos tenido conflictos, por supuesto que sí. Algunos incluso, algunos desacuerdos, algunas situaciones así, incluso nos han sucedido camino al templo, cuando estábamos en el templo. Y se necesita gracia. Por diferentes cuestiones, por diferentes motivos, enfrentamos conflictos, porque somos dos seres muy diferentes y eso en ocasiones, por supuesto, que genera tensión. Ahorita en pandemia, hermanos, yo he tenido la oportunidad de compartir con mi esposa lo que nunca había podido compartir en los 13 años anteriores a esto. Y eso, por supuesto, que genera conflictos, fricciones que deben ser suavizadas por el lubricante llamado gracia. Yo puedo ver a algunas hermanas diciendo, es que ya no lo soporto, hermano, lo veo aquí mañana, tarde y noche. No me puedo librar de él porque está trabajando desde casa y la verdad ya no lo aguanto porque de repente es demasiado exigente o viceversa. Es que ya no aguanto a mi esposa porque de repente pasa esto, pasa aquello, que los gritos, que esto, que el otro. Y yo también me desespero, yo también me molesto. Y hay fricciones, hermanos. No por nada la tasa de violencia se ha escalado tanto en esta pandemia y también la tasa de divorcios, porque sí los hay. Y Pablo lo está diciendo, tendrás aflicción de la carne. Así que en este primer punto, Pablo nos enseña entonces que el matrimonio requiere la ausencia del egoísmo. Si se sientan a ver televisión, ¿qué es lo que miran? ¿Lo que él quiere? ¿Lo que ella quiere? ¿Lo que los hijos quieren? ¿Quién toma el control? Control remoto. Fíjense, quien más lo toma es a quien más le gusta controlar. Por decir un ejemplo. El matrimonio significa entonces compromiso para toda la vida. ¿Cuántos años has unido tu vida a tu mujer, a tu esposo? 1, 10, 15, 50. En nuestra congregación, bendito sea el Señor, tenemos matrimonios de más de 50 años. Yo doy gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Nos muestran el camino. Otros llevan más de 40, otros llevan más de 30. Y ahí vamos, hermanos, caminando juntos, uno detrás del otro, hablando en ese recorrido. Juntos, ahí vamos, ahí vamos. Es para toda la vida. No te convenzas de lo contrario. Y el matrimonio incluye momentos de conflicto. No te espantes, no te preocupes si surgen momentos de conflicto. No es lo que esperabas, no hace lo que esperabas. No te preocupes, ocúpate más bien y pídele a Dios gracia. Gracia para poder soportar este tipo de situaciones. Hablemos ahora de lo que nos enseña el siguiente pasaje. Te invito a Efesios capítulo 5. Pablo nuevamente nos aporta de parte de Dios este conocimiento en Efesios capítulo 5. Ya hemos hablado acerca de las realidades del matrimonio. Ahora vamos a hablar acerca de la gracia que se necesita para asumir las responsabilidades propias del matrimonio. Entiendo que a lo largo del tiempo ha habido diversas interpretaciones respecto a este pasaje. Algunas son muy distorsionadas, otras son demasiado extremas. Pero el afán no es generar polémica, sino más bien que la palabra misma de Dios sea la que se revele a nosotros en este momento. Que veamos dos hechos fundamentales. Primero, cuál es la responsabilidad primordial de la esposa y después, cuál es la responsabilidad primaria del esposo. Si estamos en Cristo, esto no será imposible de lograr. Sin embargo, yo también observo que por alguna extraña razón, muchos matrimonios fallan constantemente en esto. Capítulo 5 de Efesios, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. En esta primera parte me voy a referir a la responsabilidad primordial de la esposa. Cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros podemos definir que la responsabilidad primordial de la esposa es conocerse y respetarse de tal manera que pueda entregarse sin vacilación a su esposo. Si nosotros prestamos atención a todo lo que rodea estos pasajes, es decir, al contexto previo, posterior, podemos nosotros mirar que se está manejando Pablo en una atmósfera espiritual de perfecta armonía, donde todo encaja de manera extraordinaria, como solo Dios puede hacerlo. Del verso 15 al 21, nosotros vamos a encontrar que Pablo recalca que seamos sabios, que seamos llenos del Espíritu, que tengamos también un corazón lleno de gozo. Nos anima a que demos gracias y a que tengamos también un espíritu sumiso los unos a los otros por causa del respeto que tenemos por Cristo Jesús. Y es precisamente en esta armonía perfecta, espiritual, que la esposa será más capaz de conocerse y respetarse, de tal manera entonces que no tendrá mucha dificultad para entregarse a su esposo. Porque es un hogar que vive bajo la gracia de Dios. No hay una lucha por la autoridad, no hay una lucha por el control, no hay una lucha por los derechos de cada uno, sino por el contrario, lo que existe aquí es una disposición para ceder en favor del otro. Y parece que en ese momento puedo escuchar a alguna de mis hermanas diciendo, hermano, usted no sabe cómo es mi esposo. Sí, claro, para usted es muy fácil decirlo porque usted es hombre. Bueno, dijeran las mujeres jóvenes, eso estaba bien para las abuelitas de antes. Y alguien en extremo radical, según los tiempos que vivimos, dirá, eso es cosa del patriarcado opresor. Pero es que ese es el desafío, hermanos. El desafío es que estando nosotros entregados a Jesús y con el Espíritu Santo dotándonos de poder, de vigor, para que podamos nosotros mostrar en palabra y en acción la vida cristiana, nosotros vamos a poder ver el poder de la gracia obrando en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Sublime gracia, dice el himno. Porque cuando Dios nos vio a nosotros, que estábamos sumidos en un estado en verdad desagradable, deplorable, Él no rehuyó, Él no dio la espalda, más bien Él se inclinó. Eso es lo que habla la gracia. Dios se inclinó, nos aceptó a pesar de lo que éramos. Esa misma gracia que actuó en Dios es la misma que obra en nosotros, sus hijos, para que también podamos nosotros inclinarnos y entregarnos a nuestro cónyuge. Quiero decirte, si tú estás viendo más defectos en tu cónyuge que virtudes, hay un problema con la gracia ahí. Si tú dices, cuando yo era novio, cuando yo era novia, veía puras cosas buenas, puras virtudes, era el mejor hombre del mundo, era la mejor mujer del mundo. Y ahora has llegado al punto de decir, es el peor error de mi vida. ¿Cómo es posible que yo me haya atado a una persona así? ¿Cómo es posible que yo le haya entregado mi vida, los mejores años de mi vida, a alguien como tú? Entonces hay un problema de falta de gracia ahí. Porque no te estás inclinando para ver a aquel que está en una posición desdichada, sino más bien estás favoreciendo tus propios intereses. Tenemos aquí entonces la responsabilidad primaria de la mujer, entregarse a su esposo, sujetarse a él, en el ejemplo de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora quiero hablar acerca de la responsabilidad del esposo. Verso 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Dejemos de ahí. ¿Cuál es la responsabilidad número uno del esposo? Amar al Señor tan profundamente, pero tan profundamente, que se entregue a su esposa sin condiciones. Un amor sin condiciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Bueno, te amo si haces esto. Te amo si dejas de hacer aquello. Con esa condicional. Sí y solo sí. Entonces yo te voy a amar. Si no se cumplen mis exigencias, si no se cumplen mis expectativas, entonces no te voy a amar. Pero de manera curiosa, nosotros podemos mirar en el texto cómo el Señor le habla más a los esposos que a las esposas. En el verso 25 les dice, amen a su mujer, como una orden, no como una posibilidad, una sugerencia. Bueno, si se comporta como ustedes quieren, entonces ámenla. Si los trata como ustedes esperan, entonces ámala. Si realmente ella te hace feliz, entonces ámala. Si lo que hace es más bien sacarte canas verdes y llenarte de piedritas, el buche, decimos coloquialmente, entonces no la ames. El verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Somos llamados, varones, a amar a nuestra esposa de la misma manera en que amamos a nuestro propio cuerpo. ¿Quieren saber lo que significa amar a nuestro propio cuerpo? Ustedes conocen esto que se llama vigorexia. La vigorexia es el deseo excesivo por mantener un cuerpo atlético. Vean a un hombre haciendo ejercicio en un gimnasio, se la vive mirándose al espejo. ¿Han visto cómo los gimnasios están llenos de espejos de todos tamaños, y en todas las paredes hay espejo de perfil, de frente, arriba, y en todas está así, está viendo, tomando la foto y hasta para la trompita, así, como decimos coloquialmente, tómame una foto así como que no me doy cuenta. Eso es amar el cuerpo. Eso es amar el cuerpo. Ese hombre sí entiende el concepto de lo que es amar el cuerpo, al punto de hacer lo que sea necesario por tener bien ese cuerpo, para admirarse, para rendirle honor a su cuerpo que está bien trabajado. Somos llamados a amar así a nuestra esposa, sin condiciones, sin reservas. Y una vez más, la gracia es muy esencial en esto, porque no fluye fácilmente, sobre todo cuando hay luchas de poder o cuando se ponen condiciones al amor. La gracia no está fluyendo. Quiero darles una advertencia en este punto. Es preferible no hacer una declaración de sujeción, es decir, es preferible no decirle a mi esposa, la Biblia dice que tú te debes sujetar a mí si yo no me estoy sujetando a Cristo. Es preferible no hacer esa declaración. Si yo no estoy cumpliendo como varón mi deber de sujetarme a Cristo como mi cabeza, mucho cuidado con que yo exija que mi esposa se sujete a mí. Pero cuando la gracia se despierta en el corazón del esposo, entonces el esposo puede estar más consciente del valor, las virtudes y las capacidades de su esposa. Entre más gracia, menos luchas por el poder. Entre más gracia, menos preocupaciones. Entre más gracia, menos sentimientos de amenaza tendrá el esposo. Reitero, la gracia ama, la gracia sirve, la gracia da, la gracia perdona, la gracia no permite que guardemos una lista de los errores de nuestro cónyuge para que tan pronto cometa otro, se los restreguemos en su cara. Cuando existe esta clase de amor que es producido por la gracia,
El hombre ama a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa respeta a su esposo como es el plan de Dios desde un principio. Vean el verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando esto ocurre, hermanos, la persona no tendrá ningún interés en buscar afecto o intimidad con una persona externa al matrimonio. No habrá espacio para los celos, no habrá espacio para la sospecha. ¿Será en verdad que hace esto? ¿Será en verdad que hace lo otro? Viviremos en una atmósfera de respeto. En alguna ocasión alguien me ha preguntado, ¿hasta dónde yo puedo conocer de mi esposa? ¿Será que yo pueda revisarle el celular? ¿Será que ella pueda revisarme a mí el celular? Cada uno de nosotros sabe hasta qué punto puede tener esa interacción en el vínculo matrimonial. Pero aquí está mi celular. Si quieres, puedes revisarlo. Y si estamos en este mismo canal, la otra persona dirá, no es necesario. Confío en ti. Cuando estamos hablando de la gracia, debemos entonces tener cuidado porque los celos, la sospecha, son tremendos asesinos de la gracia en el matrimonio. Muchos han convertido su relación de pareja en un verdadero infierno porque tienen en su interior estos terribles enemigos y se sienten sofocados. Pero la gracia lo que hace es dar libertad. Se sienten que se están consumiendo, que los están destruyendo. La gracia lo que hace es dar valor y dignidad al individuo. Se mueren de celos, totalmente desconfiados. No, la gracia lo que hace es apoyar y afirmar el vínculo. Y para cerrar este punto, quiero decirles entonces que la esposa debe amar a su esposo de tal manera que ella viva para él. Pero el esposo debe amar a su esposa de tal manera que esté dispuesto a morir por ella. Qué hermoso pensamiento, qué difícil llevarlo a la práctica si no fuera por la gracia de Dios. Y en el último texto que vamos a revisar, ahora vamos a ver lo que Pedro nos dice respecto al matrimonio en gracia. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Versos 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dejemos ahí la lectura. Este es el punto 3 y yo voy a hablar aquí acerca de la gracia para cumplir roles distintos. La gracia para cumplir roles distintos. Vivimos en días, hermanos, que los roles domésticos han llegado a ser difusos. Ya no se sabe quién es quién ni quién debe hacer qué cosa. Los hogares destruidos que hoy miramos nos muestran las consecuencias de haber olvidado el diseño de Dios. Hoy muchos niños crecen sin conocer, por un lado, el significado de la femineidad en las mujeres y por otro lado, no saben lo que es la masculinidad en el caso de los hombres. Ese vínculo conyugal se rompe debido al desmoronamiento de los matrimonios. Y entonces los hijos están siendo hoy criados por padres sustitutos. Y sé que para muchos este pasaje sonará como tradicional, como arcaico, como fuera de lugar. Pero quiero decirles que los principios que encontramos en la Escritura trascienden los tiempos y que la armonía de la pareja dependerá de la aplicación de estos principios. Pedro entonces va al corazón de este asunto y nos está diciendo que hay que tener gracia para cumplir nuestro rol según lo que Dios nos designó. ¿Cuál es el rol de la mujer? Modelar la verdadera femineidad. Esos rasgos de carácter que son preciosos ante Dios y que son admirables delante de su esposo. Esto es asombroso.
el apóstol Pedro nos dice que la forma en que una mujer creyente puede ganar a su esposo que no es convertido para Cristo, lo puede hacer sin palabras. Y alguien puede decir, ¿cómo es esto posible? Si hemos sido llamados a predicar el evangelio, y predicar, anunciar, tiene que ver con un sonido fuerte de la voz, hablarlo. Pero Pedro dice, una mujer creyente puede ganar a su esposo para Cristo sin hablar ninguna palabra que tenga que ver con el evangelio, sino más bien a través de su ejemplo, a través de la vivencia del evangelio. La Reina Valera traduce considerando, en el verso 2, considerando vuestra conducta. Y esta palabra da la idea de una mirada a detalle, como aquellos que les gusta el fútbol, este famoso VAR. Se le pasó al árbitro. ¿Qué hacemos? Vamos al VAR, que es un sistema de atención a las jugadas para verlo después en privado desde varios ángulos con diferentes velocidades la toma y es para asistir en sus decisiones al árbitro por si algo se le escapó. Bueno, en esa misma imagen que estoy trayendo, el esposo incrédulo observará a detalle, con cuidado, con detenimiento, el comportamiento de su esposa cuando ésta es piadosa y va a quedar impresionado. Será ganado por su amabilidad. A veces sucede que, como la mujer es la que tiene más sensibilidad al mensaje del evangelio, lo recibe más fácil y el hombre es más duro. Y entonces comienza a predicarle, pero de una manera difícil, dura, agresiva. Van a comer y entonces se sientan a comer y ella hace oración por los alimentos. Él no hace oración y le dice, no haces oración, eres un hijo de Satanás. Te vas a ir al infierno porque no haces oración. O está viendo televisión un viernes por la tarde en lugar de prepararse para el sábado y dice, apaga esa cosa. ¿Qué no entiendes? Estás pecando delante de Dios. Y con ese tipo de comentarios, con ese tipo de actitudes, yo le aseguro, no va a ganar al esposo para Cristo. Le voy a leer este texto, pero en la versión que se llama Biblia a la Palabra, que es una versión de España, y dice así, también ustedes mujeres sean respetuosas con sus maridos, para que esa conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. La importancia de la conducta, la importancia del ejemplo, la importancia del testimonio. Pero muchas esposas, vea conmigo el verso 3, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Para muchas esposas, han sustituido el carácter piadoso y en lugar de embellecerlo, han dedicado más tiempo a cultivar su cuerpo, su belleza externa. Y no estoy diciendo que no debe haber un cuidado de la apariencia física. Por supuesto que debe procurarse un cuidado, un arreglo personal. La esposa debe procurarse, debe embellecerse, debe cuidar su cuerpo, porque además de que le da un beneficio en términos de salud, también le da una apariencia agradable. Sin embargo, es mucho más importante y es insustituible la belleza del carácter, la del corazón. No seamos extremos al punto de decir que las esposas no deben arreglarse. A nosotros los maridos nos agrada verlas bonitas, pero no nos quedemos solo en lo externo. No cedamos a la tendencia de sustituir el carácter interno por los adornos externos. Y yo quiero darle esta declaración, una buena medida para saber si estamos entendiendo este pasaje es poner en la balanza. Yo como esposa, ¿cuánto tiempo tardo en arreglarme físicamente? Es decir,
Si voy al gimnasio o tengo una rutina en casa, ¿cuánto tiempo tardo en maquillarme, en pintarme? ¿Cuánto tiempo tardo en teñirme el cabello, en arreglarme las uñas, etcétera, etcétera, en comparación con el tiempo que yo dedico a la lectura y meditación de la palabra de Dios, a la alabanza, a la vida devocional, a la ayuda a los demás, al cuidado de mi esposo, al cuidado de mis hijos? Por eso Proverbios 31:30 nos dice: engañosa es la gracia y es vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Todo lo demás es temporal, todo lo demás es pasajero, todo lo demás es finito, se va a terminar. Esa apariencia que nosotros conocimos en el noviazgo se va a acabar, tanto en unos como en otros. Pero el carácter piadoso se va a cultivar y va a dar fruto. El rol de la esposa entonces es modelar la verdadera feminidad, esos rasgos de carácter que son preciosos ante Dios y que son admirables delante de su esposo. El verso 5 dice: así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Para cerrar este punto, Pedro nos recuerda cómo era la relación de Sara con su esposo Abraham, la pareja que Dios escogió para levantar el pueblo de Israel, sin ninguna amenaza, sino funcionando en el modelo de Dios. Ahora quiero hablar acerca del rol del esposo. ¿Cuál es el rol del esposo? Modelar una verdadera masculinidad, con un liderazgo que sea sensible, que sea sin egoísmo, que fortalezca el hogar y la dignidad de su esposa. Ese es el rol del varón. Por eso en el verso 7 dice: vosotros maridos igualmente. Es decir, ya hablamos de ellas, ahora vamos a hablar de ustedes, dice Pedro. También hay un principio de sumisión de parte del varón. La mujer está sujeta a su marido, como también el marido está sujeto a Cristo. Si el esposo se mantiene en sumisión delante de Dios, va a descubrir que su esposa va a responder también con cooperación y con gracia. Quizás haya algunas excepciones ahí, que aun cuando el esposo está sujeto a Cristo, la esposa no quiera sujetarse. Quizá pueda suceder, pero no es lo común. Lo común, según la Escritura, es que si el esposo está sujeto a Cristo, la esposa se sujetará sin problema a él, a su autoridad, a su liderazgo. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivir con ellas significa vivir con ellas. Suena curioso, pero así es. Vivir con ellas es estar con ellas en el hogar. No es solo tomar el hogar como un hotel para llegar, cenar, dormir. No solo es ir, cenar y ver televisión. Es estar con ellas. Es llegar a conocerlas. Es pasar tiempo en el hogar. Es colaborar también en los quehaceres de la casa. Apoyar en la educación, apoyar en la formación de los hijos. Por eso Pedro dice: vivan con ellas, pero no solamente estén con ellas como de cuerpo presente y mente ausente, sino realmente estén con ellas, vivan con ellas sabiamente. Esposo, ¿qué tanto conoces a tu esposa? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Acostumbras decirles palabras de ánimo, de aliento, de afirmación? Palabras que resalten su labor, su actividad, su trabajo, que la levanten por encima de las demás, como el lirio entre los campos, entre los espinos. Dice: así es mi amiga, mi amada entre las doncellas. ¿Acostumbras decirle palabras hermosas, cariñosas? Alabar su belleza. Sabes que ella es un vaso más frágil, aquí lo va a decir, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No quiere decir que sea débil,
sino que requiere mayores cuidados, que se deben de tratar con delicadeza. Ella tiene necesidades distintas, sueños distintos, ve la vida desde una perspectiva diferente. Por eso es que se complementan el hombre y la mujer. Y si tu esposo respetas estas diferencias, yo te aseguro que ella te lo va a agradecer. El verso 7 dice también, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No puede haber vida cristiana, no puede haber vida piadosa si no hay armonía en el matrimonio. Si el esposo provee de una verdadera masculinidad a su matrimonio y su liderazgo es un liderazgo sensible, es un liderazgo generoso, entonces estará cumpliendo con esta parte de su compromiso de darle honor a su esposa, de darle su lugar. Ella se va a sentir apoyada, afirmada, apreciada. Somos coherederos. La gracia pone al esposo y a la esposa en un mismo nivel. Estamos juntos. No es para que uno reine sobre el otro como dos personas separadas, que cada quien hace sus propias cosas sin considerar al otro, sino más bien como socios, que estamos envueltos y unidos por la misma gracia, que estamos cooperando por la gracia, pensando con gracia y dándole libertad a nuestro cónyuge debido a esa misma gracia. Si vivimos de esta manera como esposos, yo les aseguro, hermanos, ninguno querrá estar en otro lugar. Ambos cónyuges se sentirán plenos y realizados en un hogar con estas características. Quiero concluir. Debemos recordar que nuestra historia comenzó estando solos y que solos terminará. Estoy hablando del matrimonio. Por eso la exhortación es que invirtamos tiempo, como si fuera un campo, el matrimonio. Invirtamos tiempo en arar, en preparar la tierra, en sembrarla, en cuidarla. ¿Por qué? Porque si hacemos eso a su debido tiempo, nosotros vamos a cosechar buenos frutos. Pablo le dijo a los Gálatas, para que podamos disfrutar de los frutos, el labrador debe primero trabajar la tierra. Queremos disfrutar de un matrimonio en gracia, debemos invertir con gracia en nuestro matrimonio. Será para nuestro propio deleite. Si la otra persona es plena, yo lo seré también. En consecuencia, si la otra persona es infeliz, yo también lo seré. Así el Señor recibirá la gloria en nuestro matrimonio. Mira, si tienes tiempo para chatear en WhatsApp, para subir estados en Facebook y llevarte ahí las horas mirando lo que escriben o dejan de escribir los demás, si tienes tiempo para mirar series en Netflix o videos en YouTube, claro que tienes tiempo entonces para invertirle en tu matrimonio. Solo se trata de que pongamos las cosas en orden y pongamos claro nuestras prioridades para que podamos tener tiempo para estar juntos, verdaderamente juntos, sabiamente. Ánimo, yo te animo en el Señor. Vale la pena invertir en nuestro matrimonio. Y voy a terminar con esta frase de la esposa del pastor John Piper. El pastor John Piper, que hace algunos pocos años se retiró del pastorado de una congregación en Estados Unidos, después de más de 30 años de servicio. Un hombre que ha servido a Dios tremendamente. Y su esposa, llamada Noel, en un libro que ellos tienen que yo recomiendo ampliamente, que se llama Pacto Matrimonial, escribió esto, hablando acerca de los problemas, de las aflicciones de la carne. Escribió esto de una manera extraordinaria, fabulosa. Dice, los años venideros son los mejores. Los primeros 25 son los más difíciles. Así que si tienes menos de 25, ánimo, porque después de los 25 viene lo mejor. Yo te animo en el nombre del Señor a que vivamos matrimonios en gracia. Que el Señor nos dé su gracia para soportar las aflicciones de la carne que vienen de manera natural cuando nos unimos a otra persona. Cuanto mayor sea nuestra experiencia de la gracia de Dios en nuestra propia vida, mayor será nuestra capacidad para transmitir la gracia a nuestro cónyuge. Que Dios los bendiga, Dios bendiga su palabra
Dios bendiga, varón, tu matrimonio. Mujer, Dios bendiga tu matrimonio en el nombre del Señor. Y si estás pensando en unirte, Dios bendiga esos planes y los prospere. Gloria a Dios.